Bueno, habíamos quedado la última vez por comenzar la cuestión si Dios es un género o si en Dios hay género, y eso se refiere en definitiva a si Dios es una sustancia. Y aquí vamos a ver en este artículo la remodelación, si se puede decir así, del concepto de sustancia, modificado y superado al de Aristóteles, que es justamente uno de los conceptos tomistas que no ha sido entendido a cabalidad por la mal llamada escuela tomista y de casi todos los que se dicen tomistas actualmente. Y cuando me refiero a la escuela tomista, mal llamada tomista, me refiero a la que es la más comúnmente tomada como directriz en los ámbitos filosóficos y teológicos cristianos, católicos, y que es la corriente de Cayetano, Báñez y Juan de Santo Tomás, por nombrar así a una sucesión de exponentes de esa visión. Entonces, si se puede hablar de si Dios es un género, y Santo Tomás responde que no, y la razón última es porque, o una de las razones, primero que un género hace alusión a que se divide en especies, o mejor dicho, aglutina especies. Pues tenemos el género animal y tenemos gatos, perros, vacas y todo tenemos el género vegetal y tenemos de una rosa a no sé, a una margarita y lo que fuera. Entonces, un género es especificado por la especie o comprende varias especies. Entonces, ni el ente como tal es un género, porque no se lo puede especificar por nada que no sea el ente, y Dios siendo el ente máximo y primero, pues tampoco. Y la otra es que en Dios no hay distinción de lo que es y por lo que es. Id quod es y quod y el quo est. O sea que no hay distinción de esencia o naturaleza y ese. Por eso en Dios no hay un género y no es, se lo puede considerar como dentro de las categorías aristotélicas, de las 10 categorías, la primera la sustancia y después los 9 otros accidentes. Entonces no se lo puede considerar como una sustancia dentro de ese orden. Y la razón que él da, y es la que justamente nos han dado cuenta la gran mayoría de los tomistas, porque la sustancia, como él dice, no es solamente lo que es per se ese, lo que tiene el ese por sí para subsistir, sino que también es la naturaleza o la esencia que habet, que tiene, quod habet esse, pero no es su ese. Y ahí es donde está todo el intríngulis de la noción de sustancia aristotélico, pasando por todos los filósofos que siguen la misma línea en el agustinismo y la filosofía moderna, con Hegel. La noción de sustancia de Santo Tomás la toma la definición de Boecio, pero la transforma en un concepto más entitativo, ontológico, que formalista, esencialista, como lo hace Aristóteles y todos estos que he nombrado, y los que siguen incluso hoy pensando así. Entonces voy a buscar el texto para que lo veamos, pero eso es, digamos, importante darse cuenta aquí, ya comenzando en la suma, porque esto no es sino esto es la cuestión 3, artículo 5, o sea que al comienzo de la suma. Dice así Santo Tomás:
Lo voy a decir en latín y después lo medio traduciré. Substantiae nomen non significat hoc solum quod es per se esse, quia hoc quod es esse non potes per se esse genus, sed significat essentiam qui competit sic esse id est per se esse quod tamen esse non es ipsa eius essentia. Esta es la respuesta a la primera objeción, y aquí se condensa la visión metafísica que tiene Santo Tomás de la sustancia, a la que no han llegado la gran mayoría de sus discípulos, o que dicen ser sus discípulos. Por eso es importante este texto. Y si está al comienzo de la suma, ¿qué se va a entender más adelante si no se entiende esto? Y aquí es donde vemos la superación de Santo Tomás, que hace de toda la filosofía griega, de Aristóteles, de Platón y de todos los filósofos hasta su época. Por eso con Santo Tomás es que se cristaliza la metafísica y se puede tener así esa insuperable teología como ciencia sagrada y científica. La traducción de este texto es que la sustancia, el nombre de sustancia, no significa esto solo, es decir, que es lo que es por su ese, porque esta cosa que es ese no puede por sí ser un género, como utostensum es, como se había ya mostrado, sino que significa la esencia que le compete de este modo el ese, esto es, per se ese. Sin embargo, el ese no es su misma esencia. ¿Qué quiere decir Santo Tomás aquí? Que la noción de sustancia no es solamente poseer o tener el ese per se, por sí, sino que además de poseer el ese por sí, y por eso se distingue del accidente, que no es per se ese, sino que es por el sujeto. Entonces no es solamente eso, per se ese, sino que además ese no es su misma esencia, y está entonces distinguiendo la esencia del ese. Así que entonces la sustancia es en definitiva la esencia o naturaleza que tiene el ese por sí mismo y no en otro como el accidente, pero no es su esencia el ese. Y esto es lo que no se ha entendido, porque la sustancia es lo que subsiste por sí mismo porque tiene el ese, pero no es el ese. Y aquí ya está implícitamente la distinción real de esencia y ese, y no de la mal llamada distinción real de esencia y existir, sino de esencia y ese. Y aquí todas las traducciones, tanto la del padre Castellani, de la Suma Teológica, como la de la BAC, y de todos los que traducen, y de todos los que enseñan, la gran mayoría en el angélico, en la gregoriana, no han entendido y comprendido esa noción de sustancia superada por Santo Tomás y tomada de Aristóteles, pero lo supera al mismo Aristóteles. Por eso Santo Tomás no es Aristóteles, sino que es la superación de Aristóteles en una síntesis inigualable. O sea que Santo Tomás no solamente purifica a Aristóteles de los errores de los intérpretes árabes y musulmanes y judíos, como Avicenna y Averroes, entre otros, sino que además de purificarlo de esos errores de esos comentaristas, también supera la misma concepción que tiene Aristóteles de la sustancia, que no es la esencia solamente
que por sí misma existe, sino además que esa esencia no es su ese, no es su ser, no es su acto de existir. ¿Queda claro? Sí. Si se entiende esto, yo diría que se entiende todo. Y si no se entiende esto, yo diría que no se entenderá nada. Entonces la sustancia es la esencia que tiene el ese, pero no es el ese. Quod habet esse, pero no es el ese. Porque el ese se distingue realmente de la esencia. Entonces la sustancia, que es lo que subsiste, porque tiene el ese, pero no es el ese. Solamente Dios es el ese, es su esencia, y su esencia es su ser mismo, y por eso es el ipsum esse subsistent, y no el ipsum esse intelligens, que sería para Aristóteles como para Hegel, y para Juan de Santo Tomás, que se dice tomista y define que el constitutivo formal de Dios es su naturaleza intelectual. No, porque no es la sustancia intelectual, sino que es la plenitud de ser, el ipsum esse subsisten, el ser que subsiste por su propia esencia, ya que su esencia es su ser mismo. Entonces en Dios no hay distinción real de ese y esencia, ni de ese y naturaleza, ni ninguna de esas distinciones que las vamos a encontrar en todos los otros seres que no son el esse per essentiam suam, sino que son el ens per participazione. Entonces todo ser que no sea su ser, todo ente que no sea su esse, es un ens per participazione, un ente participado. ¿Y qué participa? Participa del ese creado por Dios. Pero vamos a hablar de eso en las cuestiones 40 o por allá, cuando hablemos de la creación. Pero ya vemos aquí que sin hablar de creación ya se está distinguiendo entonces que la sustancia no es solamente lo que es por sí mismo, porque habet esse, sino que además se distingue del ese porque no es el ese. Y así dice Santo Tomás, terminando la objeción primera de este artículo 3 de la cuestión, de este artículo 5, de la cuestión 3. Exic patet quod Deus non es in genere substantiae. Y así se manifiesta que Dios no está en el género de la sustancia, porque la sustancia de Dios es su ese, la esencia de Dios es su ese. En cambio, en la noción de sustancia común, esa sustancia no es su ser, no es su ese, esa esencia o naturaleza no es su ese. Tiene el ese por sí mismo y no en otro, como el accidente, pero no es su ese. Y eso es lo que distingue a Dios de todo lo que no es Dios, ontológicamente hablando. Bueno, después pasa otro artículo, se pregunta si en Dios hay accidentes. Es evidente que en Dios no hay accidentes. ¿Por qué? Porque los accidentes vendrían a actualizar accidentalmente la sustancia, la completan. Habría una potencia que es actualizada, mejorada. Y en Dios no puede haber nada que sea potencia, nada que sea accidente. Todo en Dios es su sustancia, su esencia, sin accidentes. Después pasa a preguntarse si Dios, pero bueno, aquí voy un poco rápido, pero es que también si uno va a ir punto por punto y vericueto por vericueto, no terminamos más. Y conviene entonces tener una noción sintética, me parece a mí, ayuda mucho más que sin entrar en tanto altibajo. Pero que claro, que si uno lo viera en extenso, pues sí, pero también después uno por ir tanto a los detalles y particularidades,
pierde la visión de conjunto y la síntesis que hay que tener para manejarse bien teológicamente y de una manera armónica. Santo Tomás lo hace porque dominaba muchísimo la materia y se podía dar el lujo de ir por los vericuetos y bueno, se pregunta en la cuestión 7 si Dios es del todo simple. Pues por supuesto que tiene que ser simple, porque lo compuesto implica partes, y las partes integran el todo, conforman el todo, pero cada una de las partes no son el todo, y en Dios no hay partes. Entonces es evidente que es simple, pero bueno, él da algunos razonamientos que convendría pues conocerlos. En Dios no hay composición ni partes constitutivas, porque no es un cuerpo, son los cuerpos los que tienen partes. En Dios tampoco hay composición de materia y forma, parte de materia, parte de forma. No hay distinción de naturaleza y supósito, ni de esencia ni de ese. Entonces no hay ninguna de esas partes tampoco, no solamente partes cuantitativa o corporalmente hablando, sino tampoco partes en el orden ontológico entre esencia y ese, entre naturaleza y supósito. Es evidente. Sin embargo, conviene, dice neque, primero, pues no hay partes cuantitativas, eso es como el cuerpo, evidente. No hay composición de materia y forma, la cual tampoco hay en el ángel, dicho sea de paso. Ni tampoco hay neque ineo sit aliud natura et suppositum, neque aliud esencia et esse. O sea, no hay tampoco distinción de naturaleza y supósito, ni de esencia y ese, ni tampoco composición de género y diferencia específica, ¿no?, de especie. Tampoco hay distinción de sujeto y accidente. Manifestum est quod Deus nullo modo compositus est, sed est homino simplex. Entonces es manifiesto que en Dios no hay composición alguna, sino que es del todo simple. Y esto es en el primer argumento, subdividido en estas etapas. El segundo argumento dice: secundum quia omne compositum est posterius suis componentibus et dependes ex eis. Segundo, porque todo compuesto es posterior a sus componentes y depende de ellos. Entonces no hay composición. Tercer argumento: tercio, quia omne compositum causat habet. Tercero, porque todo compuesto tiene una causa, y Dios no tiene causa, evidente. Cuarto, quia in omni composito portet esse potentia ni actum. Todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, y en Dios no puede haber nada que sea potencia. Acto puro, ya lo dijimos. Quinto, quia omne compositum est aliquid quod non convenit aliquid suarum partium, porque todo compuesto es algo que no conviene a cada una de sus partes, porque todo compuesto hay una distinción con las partes y que no le compete ese todo a cada una de las partes, sino al todo. Bueno, entonces por eso Dios es del todo simple, sin composición ninguna. ¿Queda claro? Pero bueno, pasamos al otro artículo, octavo, y se pregunta si Dios puede haber composición con alguna otra cosa. Y esto es interesante porque muchos hacían, y los gnósticos lo siguen haciendo, que Dios sería el alma del mundo o la madre tierra divina. Dios es
el alma del mundo. No, Dios no es el alma o la forma específica de ninguna otra cosa que sea. No es Dios el espíritu del mundo, como creen los indios, ni tampoco es la chispa divina de cada hombre, como cree el maestro Eckhart, no por el lado de la forma, pero sí por el lado del ese, que es una manera más sutil del monismo, no a nivel formal, pero sí a nivel entitativo, porque los grandes gnósticos no son tan brutos de pensar que Dios sea la forma de cada ser humano, sino que cada ser humano tiene su alma, pero todo ser humano tiene el mismo efluvio divino o el ese divino que la hace ser. Es más sutil, pero entonces el ese participado ya no sería participado, sino que sería el mismo ese de Dios. Y eso era lo que pensaba el maestro Eckhart, entre otros. Entonces, vemos por qué es necesario este artículo, porque él dice, entonces, al preguntarse si Dios entra en composición con alguna otra cosa, y dice, con respecto a esto hay muchos errores, y cita algunos. Por ejemplo, dice, algunos pusieron que Dios era el alma del mundo. Quidam enim posuerum quod Deus esse anima mundi. Entonces, no es así. Ali autem dixerum Deum esse principium formalem omnium rerum. Otros dijeron que Dios era el principio formal de todas las cosas, o sea, la forma. Entonces, por eso, Santo Tomás dice que no entra en composición formal ni esencial ni en la naturaleza de otra cosa. Y además, entonces, no puede entrar en composición con nada porque Dios es el primer ente simpliciter. Quod Deus es primum ens simpliciter. Y si entrara en composición de forma, de esencia, de naturaleza o de lo que fuera con otro, con algo que no sea Dios, ya no sería simple, así de claro. Bueno, entonces pasa a la cuestión 4 y se pregunta aquí de Dei perfectione, de la perfección de Dios, y se pregunta en el artículo primero si Dios es perfecto. El argumento de fondo es que claro que es perfecto, porque Dios es acto puro, y lo que es acto es perfecto. Es decir, que todo es perfecto en la medida de que sea acto. Y la perfección será mayor en la medida que el acto sea más acto. Al punto que si es el acto puro, es la perfección pura. ¿Por qué digo esto? Porque hay perfecciones, pero que no son la perfección. Hay actos que no son el acto. Pero Dios es el acto puro, luego es la perfección pura. Toda perfección es en el grado y en la medida que sea acto. Y entre más acto es, más perfecto es. Y como Dios es el acto puro, es la perfección pura. Así de rápido y de sencillo. Y por eso dice, en la objeción tercera, ipsum esse est perfectissimum omnium comparatur enim ad omnia ut actus. Este es otro texto fundamental que no han entendido los supuestos discípulos de Santo Tomás. No digo todos, pero la gran mayoría, sobre todo de las vertientes que se hizo clásica, la de Cayetano. Porque Capriolo sí lo entendió, pero Capriolo no tuvo la suerte de hacerse clásico en la escuela que se llama tomista.
Entonces, ipsum esse es perfectissimum omnium comparatur enim ad omnia ut actus. El ser, el mismo ese, es perfectísimo, o lo más perfecto de todo, omnium, y se compara a todo como el acto. Entonces aquí queda lo que el padre Fabro siempre ha recalcado, que el ese es lo más perfecto que hay y se compara a todo como el acto, por encima de la esencia, por encima de la sustancia. Si bien la esencia, por su forma específica que la hace ser tal, le da una perfección en la teoría helimórfica, materia y forma, sin embargo, la esencia con respecto al ese está en potencia porque el ese es la perfección de todo, porque es el acto de todo, aún de la misma esencia, aún de la misma sustancia, aún de la misma forma. Esto es lo que no se ha entendido. Después se pregunta en el artículo 2 si en Dios están o se encuentran todas las perfecciones que hay en las cosas. Entonces es lógico que lo que haya de perfecto en las cosas que vemos y conocemos se encuentran en grado eminente y sumo en Dios, porque esas mismas perfecciones no van a ser sino una participación de la perfección suma que es y plena y simple que es Dios, así de sencillo. Ostensum es quod Deus est ipsum esse per se subsistem. Es manifiesto que Dios es el mismo ese per se subsistente. Como Santo Tomás resume. Y el mismo ese es más perfecto que la vida, aun siendo que la vida es más perfecto que la sapiencia. A ver, dice así. Ipsum esse sit perfectius quam vita et ipsa vita quam ipsa sapiencia, si consideratur secundum quod distinguentur rationem. Quiere decir que el ese es más perfecto que la vida y la misma vida que la sapiencia, porque en el fondo el ese implica la perfección de la vida y la perfección de la sapiencia, porque se va a ser vivo y va a ser sapiente en la medida que sea el ipsum esse, aunque en las cosas es más perfecto el vivir que el ser y el ser sapiente que el vivir, porque todos los seres tienen el ser, son desde una hormiga, un átomo, hasta un ángel, un hombre. Y la misma vida es más perfecta que la materia orgánica. Y la sapiencia es más perfecta que la misma vida, porque la vida vegetal o la vida animal es más perfecta la vida racional o de sabiduría, como la del hombre con respecto a los animales, o la del ángel con respecto al hombre. Pero entonces esa idea de que el ese asume en sí toda perfección, como puede ser las perfecciones puras, que son el vivir, el inteligir, el querer y el amar. Y por supuesto, si no se intelige y no se ama, no se es sabio. O sea que al hablar de sapiencia ya se está hablando de naturaleza intelectual o racional, por encima de la simple vida de un vegetal o de un animal o la simple existencia de un átomo o de una piedra. No sé si queda más o menos claro. Pero lo que hay que retener que todas las perfecciones puras están asumidas en el ese pleno, ¿no? Y aquí Santo Tomás se pregunta en el artículo 3 de la cuestión 4 si alguna criatura puede ser similar a Dios, si puede haber alguna similitud o semejanza de las criaturas con Dios.
Entonces él analiza el concepto de semejanza, de similitud, y parte que toda similitud se debe a una conveniencia o comunicación en la forma, y que hay entonces muchas comunicaciones en la forma. Entonces va a haber muchas similitudes según los muchos modos de comunicarse la forma. Entonces toda la noción de semejanza o similitud viene de una comunicación en la forma. ¿La participación? La implica. Aunque aquí no habla, pero sí la implica. Entonces la noción, el concepto de semejanza o similitud se refiere a la comunicación que puede haber en la forma, y como puede haber muchas maneras de comunicarse la forma, puede haber muchas maneras de semejanza o de similitud, y en este caso con Dios, y hay que ver de qué modo. Entonces, similitud o semejanza es la comunicación en la forma. Esa es la idea primera. Después estas ideas primeras se van puliendo, porque Santo Tomás parte siempre de lo más evidente a lo menos evidente, va de acto en acto, de lo menos actual a lo más actual. Entonces hay un discurrir ascendente, y por eso no hay que a veces quedarse con la noción primigenia o primitiva o primera, sino que también irla perfeccionando, puliendo. Y así dice, algunas cosas se dicen semejantes, pues se comunican la misma forma según la misma razón y según el mismo modo. O sea, que hay dos maneras de comunicarse la forma, bajo la misma razón y el mismo modo. Si esto se produce, entonces ya no hay semejanza, sino que hay identidad. Y así dice. Y entonces así no solo se dice que son semejantes, sino que son iguales en su similitud. Y esta es la semejanza perfectísima, cuando se comunica la forma bajo la misma razón y bajo el mismo modo. Entonces, más que semejanza, lo que hay es, como hemos dicho, igualdad. Por eso dice él, había dicho antes, que se dicen semejantes, pero lo que hay en realidad es una igualdad. Bueno, hay otra manera de comunicarse esa forma, según la misma razón, pero no según el mismo modo, sino según un mayor o menor, un más y un menos. Entonces se comunica la misma forma, pero no del mismo modo, porque hay un más y un menos, hay una mayor o menor intensidad en esa comunicación, y así él da el ejemplo, puede haber una cosa más blanca o menos blanca, y esta es una similitud o semejanza imperfecta. La otra era perfecta porque era bajo la misma razón formal y bajo el mismo modo. Aquí es bajo la misma razón formal, pero no bajo el mismo modo, porque hay un más y un menos, entonces una semejanza imperfecta. Hay un tercer modo. Se dicen que algunas cosas son semejantes, en las que se comunica la misma forma, pero no según la misma razón formal, como pasa en los agentes no unívocos. Y pone el ejemplo del Sol, creo. Yo dije unívocos no, como los agentes no unívocos, o sea, agentes equívocos. Por ejemplo, el Sol comunica el calor a la Tierra como agente no unívoco, porque el Sol es una cosa y la Tierra es otra, pero le comunica el calor. Y explica así: Cunenim omne agens agit sibi similin quantum es agens, porque todo agente obra según su similitud
en cuanto a gente, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Y así, por ejemplo, todo efecto tiene una similitud con la causa, porque toda causa, como agente, obra algo semejante a sí mismo, aunque sean dos cosas distintas. Entonces, por eso en todo efecto hay una similitud según la forma del agente. Pero si hay agentes que sean de la misma especie, ya no son unívocos, sino de otra especie, no de otra especie, sino de la misma especie, como el hombre genera al hombre, el sol hace que la planta genere y que el manzano produzca manzana. Es un agente no unívoco, porque es distinto, pero hace que el vegetal produzca la manzana por el calor que le da a la planta. Pero la planta no es de la misma especie que el sol. Pero en el caso del hombre, que es de la misma especie, el hombre genera a otro hombre. Entonces así hay una misma especie, específicamente el hombre genera al hombre, formalmente el papá y el hijo son formalmente iguales porque los dos son hombres y tienen la misma esencia de hombre, pero también hay agentes que no son de la misma especie y habrá una similitud o semejanza según la misma razón de la especie como la que hay en la generación por la virtud del sol que le da, como el ejemplo ese que di de la planta, ¿no? Entonces vemos cómo Santo Tomás elabora la cuestión. Entonces así, por ejemplo, la planta no recibe la forma del sol según la misma especie, sino según una semejanza en el género. ¿Cuál sería aquí el género? El calor. Pero no es la misma especie porque el sol no es la planta ni la planta del sol. Y así entonces esto para explicar, con todas estas distinciones de la semejanza, comunicación en la forma, ya sea en la misma especie, bajo la misma ración de especie, o el mismo modo de las diferencias que hay, para explicar que puede haber y hay de hecho una semejanza de Dios en todas las criaturas. Y en algunas serán más y en otras menos, pero todas son como efecto de Dios una semejanza. En unas más y en otras menos. Pero de la de un átomo, una piedra, una hormiga, un caballo, un burro, un vegetal, un hombre y un ángel, hay una semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguna comunicación, ya sea de un modo o del otro, como efecto de la causa que obra según algo similar. Y como Dios es el ser supremo, entonces comunica el ser a todo lo que es y existe. En definitiva, a eso se reduce el argumento. Y también, entonces, así para redondear, hay una semejanza por analogía. Y dice así: non dicitur esse similitudo creature ad Deum propter communicantiam in formam. No se dice que hay una semejanza o similitud de la criatura a Dios porque haya una comunicación en la forma, lo que ya hemos negado en la forma del mundo y todo eso, sino, una comunicación en la forma según la cual habría una razón de género y de especie, sino según una analogía, sed secundum analogiam tantum, porque Dios es el ens per essentiam y lo demás es por participación. Sed secundum analogiam tantum pro silicit Deus es ens per essentiam et alia per participationem. Entonces todas las cosas tienen una semejanza con Dios porque Dios es el ser, el ens por esencia, y todo lo demás es por participación o ser por participación o ente por participación. Vemos así como entonces nuevamente la noción de participación es la que trasunta en definitiva, la semejanza
de todo lo que vemos con Dios. Y entonces una semejanza por analogía. Entonces no es ni unívoco ni equívoco, sino en parte igual y en parte desigual, porque Dios es el ser por esencia y todo lo demás por participación. Y entonces todo lo que participa del ser tiene una semejanza con Dios en el ser como ente, porque Dios es el ente puro, perfectísimo, el ipsum esse subsistent, el essem per essentiam suam. Y aquí terminamos por hoy.